Bueno, mire la parte protocolar, la presentación de Valentina, o sea, para muchos de nosotros Valentina. Sí. Bueno, les voy a leer un poco su recorrido para que se ubiquen antes de que ella empiece la charla. Bueno, Valentina Parnarsky es directora de investigación del CENARES y directora de estudio de la Escuela Práctica de Altos Estudios, donde ocupa la cátedra de Antropología Lingüística. Ha sido directora del Centro EREA de Enseñanza e Investigación en Etnología Americana, del Laboratorio de Etnología y Sociología Comparativa del CENARES. También son largos los Sí, nombres sí, de los muy bien. laboratorios e institutos franceses. Bueno, y es presidenta de la Sociedad de Americanistas de París y corresponsal, perdón, lo voy a decir en español, de la Academia de Inscripciones y Bellas Letras de Francia. Como antropóloga lingüista ha desarrollado investigaciones sobre diversos aspectos de los mayas contemporáneos, como por ejemplo temporalidad, historia oral, religión y ritualidad, agentividad, categorización, entre otros, a partir del análisis de prácticas verbales cotidianas y rituales. Su investigación se basa en el trabajo de campo prolongado con poblaciones mayas. Desde 1991, entre los mayas itzáes de Guatemala, y sobre todo desde 1994, con los mayas yucatecos peninsulares de México. También estudia la poesía maya contemporánea, que ha traducido al francés, así como las dinámicas internas de creación y traducción que caracterizan diversos géneros orales y escritos mayas, pasados y contemporáneos. Sus trabajos sobre los regímenes de temporalidad e historicidad amerindios la llevaron a estudiar las relaciones de estas con los vestigios y el pasado, así como los procesos de patrimonialización y de restitución etnográficas en las sociedades amerindias de hoy. En ese marco fue corresponsable del proyecto colaborativo SAWA, Saberes Autóctonas Guayana Palay, de la Guyana Francesa. Un nuevo, el proyecto se denomina un nuevo acercamiento a la restitución y sus implicaciones sobre las formas de transmisión. Bueno, su trabajo incorpora una perspectiva comparativa, transdisciplinar y teórica, desarrollada en el marco de proyectos de investigación internacionales, varios de los cuales ha coordinado. Bueno, ese es todo su background, que es mucho más grande, según lo que yo sé y he conocido, pero bueno, es una síntesis y la perspectiva de Valentina es una perspectiva, la verdad, muy interesante, porque no hay mucha gente que trabaje sobre temas lingüísticos desde, digamos, sobre lingüística y antropología, estudiando discursos, géneros orales, mayas. O sea, es un campo bastante inexplorado y ella es una pionera. Sí. Bueno, 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 muchísimas gracias por esta presentación que es muy elocuente y lo mío va a ser menos. Muchísimas gracias por recibirme aquí. Siempre es un gran gusto hablar en esta, en este lugar. Ni recuerdo cuándo fue la última vez, pero fue hace mucho, porque la verdad que yo hace casi 10 años que no había vuelto a Buenos Aires. Em, Así que muchas gracias, Paula, Cristina, y creo que hubieron más manos mágicas para este encuentro. Voy a levantar por ahora. Como lo dijo lo explicó Cristina, yo soy especialista de los mayas y me voy a atrever a hablarles hoy de otra sociedad que es amerindia, pero muy distinta, que son los Guayana y Apalai de Guayana Francesa y que viven también en Brasil. Este proyecto que les voy a hablar más después se hizo sobre todo con un equipo Guayana y de Francia y también unos representantes Apalai en menor grado, así que a veces digo solo Guayana por esa razón. Con entonces SAWA, que quiere decir Saberes Autóctonos Guayana Zapalay,
fue un proyecto que hicimos y cuya finalidad principal era crear una plataforma digital para permitir a esas personas guayanas tener acceso a grabaciones que habían sido hechas en su pueblo, muchas, después voy a detallar un poquito más, narraciones rituales, míticas, desde primera mitad del siglo XX, o sea, y elementos muy importantes, y después se abrió también para incluir objetos que estaban guardados en diversos museos. En particular, tuvimos una colaboración con el Musée du Quai Branly, que es el principal museo de antropología ahora en Francia, donde fueron casi todas las colecciones, los acervos del Musée de l'Homme, el antiguo, fueron a parar ahí, y tienen la colección, o sea, la sección guayana es la más grande de las sociedades amerindias, hay más de 1000 o 1500 objetos, es muy importante. Entonces, también no fue un proyecto de retorno para devolver los artefactos en sí a las comunidades, lo cual ellos no pedían, porque su actitud era, bueno, ya que se los llevaron, ahora tienen que cuidarlos y permitirnos a nosotros tener acceso, pero su deber es cuidarlos en los museos, porque no tenemos cómo recibirlos en nuestros lugares. Pero creamos un tipo de retorno digital. Entonces va a ser parte, entonces estamos en un instituto de lingüística, pero la presentación va a abarcar esa también conexión entre lengua, objetos, artefactos y elementos culturales. El trasfondo entonces, ¿qué pasa? Estas grabaciones ya estaban en archivos. El problema es que los Guayana no tenían ni idea de dónde estaban ni de cómo acceder. Entonces, esto parte de una observación, que es que los archivos digitales en general, aún los de documentación lingüística, los más modernos, de endangered language, de lenguas en peligro, son muy crípticos, esotéricos para las comunidades. Entonces, ¿cómo hacer algo que pueda ser accesible? Y haciéndolo van a ver que nos enfrentamos a un dilema, es que estas bases que existen, los mega archivos, le voy a decir, tienen la ventaja de tener dinero, instituciones, estabilidad y un equipo técnico. Y los que creamos en paralelo, las nuevas plataformas, a pesar de, van a ver el marco institucional bastante serio y así importante que tuvimos en Francia, quedan muy frágiles. Entonces, ¿cómo navegar? ¿Qué hacemos con ese polo entre archivos muy institucionales estables, internacionales, pero crípticos para las comunidades? Y del otro lado, hacer cosas un poco más artesanales, pero más frágiles. De todas maneras, la idea es cómo descolonizar esos archivos, ¿no? Cómo lograr hacer plataformas que sean sensibles, adaptadas lingüística y culturalmente para las comunidades, los pueblos originarios. En este caso podría ser también otro tipo de comunidad fuente, no sé si usan esa palabra en español, en inglés dice source communities, las que son de origen, las comunidades de origen, las que, o sea, los objetos, las grabaciones fueron hechas en esos lugares. Bueno, entonces voy a hablarles un poco de esa experiencia Sawa y de la plataforma que creamos, que se llama Watau, que la pueden encontrar en el web, y que fue justamente un recorrido largo, complejo, no finalizado todavía, porque siempre quedan cosas por hacer, para
crear una plataforma de acceso a archivos digitales, grabaciones y objetos según los propios estándares de los guayanos. Voy a... mi recorrido va a tener cuatro partes. Primero un poco cuáles fueron bueno, fueron los guayanas que llegaron a nosotros, cómo llegaron, cómo emergió ese proyecto. Después, hablar un poco más de la asimetría persistente entre justamente del acceso a los materiales recolectados que existe. Después voy a entrar mucho más en cómo se creó esa plataforma y lo que implicó, y al final, a modo de conclusión, hablar de los desafíos, fricciones, dilemas, esperanza, lo que podemos hacer y que me van a dar ideas también, más quizás dialogar. En todo caso, como somos un pequeño número en un espacio muy íntimo y agradable, por favor, o sea, interrúmpame y hagámoslo más como una plática más que la charla. Entonces, empecemos un poco con el inicio del proyecto. Los Guayanas viven en esa zona transfronteriza entre Guayana Francesa, Brasil y Surinam, en la Amazonia francesa, que pocos saben que hay pueblos de la Amazonía en Francia. Son poblaciones pequeñas, comparado a los mayas, pero números bastante comunes para poblaciones de la Amazonía, más o menos en la parte francesa unos 1000, por el río Maraní, en Brasil unos 500 y Surinam también unos 600, y a lo largo del río Tapanohoni y Maroni. Bueno, en estas dos lugares y tienen mucha relación entre ellos y pasan todo el tiempo de un país al otro. Perdón, no son las buenas. Ya. Bueno, eso es una foto, después verán, del pueblo. Ellos, muchos de los guayanas están conscientes de unas interacciones de largo plazo con antropólogos, quizás menos lingüísticas, o exploradores que vinieron a hacer grabaciones y a agarrar, voy a decir, intercambiar con trueques muy, muy asimétricos objetos que se llevaron. Eso es algo que todo el mundo sabe allá. Y además, los protagonistas de ese proyecto, los colaboradores principales, los que lo pensaron también al inicio, como después se van a presentar Aima Wale y Mataliwa Kuliyaman, fueron también, ¿cómo se llama?, informantes de antropólogos y lingüistas, ¿no? Entonces, ellos tenían un saber muy claro de que los extranjeros vienen y nos piden muchas cosas y se van, ¿no? Eso es común. Y se preguntaban dónde se los llevan y por qué vienen también, por qué les interesamos, ¿no? Entonces había a la vez una necesidad, un interrogante sobre qué se llevan, qué hacen de ellos allá y por qué les interesa, o sea, qué es la antropología, qué es la lingüística. Eso es así. Como lo ven, esto es una lista realmente no exhaustiva de acervo donde hay materiales sobre ellos, grabaciones o artefactos aquí, objetos, y fueron colectados para las grabaciones desde muy temprano, hace un siglo más o menos, y en los museos desde el siglo XVIII. O sea, realmente hubo una colección importante, sobre todo, pero no solo de instituciones francesas, porque fue un territorio francés. Bueno, aquí, no sé si entienden francés. ¿Sí? Tenía entonces, en la página web
hay una película que dura 15 minutos, que no tenemos tiempo, o sea, al final, que está en francés, no la subtitulamos todavía, y el español sería como la tercera lengua en la que la subtitulamos. Pero ahí se presentan, ese es el inicio, ¿no? Y están en París. Es una de las visitas. Y solo para que, y es Mataliwa, que está ahí, que habla. ¿Se oye? Même si peu de gens le savent, il y a bien des Amérindiens sur les territoires ¿Quieren que français. traduzca? Nous, les Guayana, habitons la Guyane, dans le Haut-Maroni, le long du fleuve Litani. Dice, nosotros los Pendant des guayanas siècles, habitamos nous la avons Guayana. reçu le nom blanc sur notre territoire. Durante siglos recibimos el Aujourd'hui, nombre blanco c'est à sobre nous de nuestro vous rendre territorio. visite. Ahora Nous avons nos toca a décidé de venir nosotros en ir a France, à verlos. Paris, pour écouter le front sonore et Vinimos a pour París observer les objets collectés chez nous para par escuchar los les fondos explorateurs et les y chercheurs depuis de ver los nombreuses objetos années. colectados por los Ce exploradores. projet est à l'initiative du Guayana, El proyecto es de Nous avons iniciativa de des los Guayana, yo, Mataliwa, Mataliwa, mais aussi Aïmoale. también hay Le choix Mapale. des autres participants s'est fait de manière La collective. selección de los otros Six participantes Béquins, se hizo considérés comme les Six, derniers spécialistes el último de la culture especialista, royale, bueno, et Icalé, une jeune Icalé, una représentante de joven la nouvelle de génération. la nueva generación. Pendant près d'un mois, Durante más de nous un sommes mes, venus à que ya l'université fueron de varios Nanterre años de varios et au meses musée cada de vez, Québranly vinimos a pour Francia, lancer a la ensemble Universidad de un Nanterre vaste projet de recherche, y el Museo del le projet Québranly Sawa. para ver empezar ese vasto proyecto. Bueno, bueno, y después les invito a mirar la película porque ahí se ven bien cómo van en lo del museo y todo. Aunque no, ya estuvo. Bueno, por lo menos lo escucharon, o escucharon la voz de mi voiceover de Mataliwa. Y aquí también les puse una cita que dice: el proyecto SAWA abrió la puerta al trabajo de los antropólogos. Llevábamos varios años esperando que nos devolvieran su trabajo. Queríamos acceder a él, nos preguntábamos dónde encontrarlo y cómo recuperarlo. Ante todo, nos interesaban las historias y los mitos que habían registrado nuestros bisabuelos, y eso fue lo que nos llevó por el camino. Nos había visitado mucha gente, no solo investigadores, sino también viajeros y coleccionistas. Nosotros los Guayana no sabíamos quiénes eran esas personas. A menudo nos divertíamos con ellos, les poníamos apodos. Vivas en la memoria de los mayores, ya no se cuentan. Y yo me preguntaba, ¿cómo podemos despertar esas huellas dormidas del pasado? Despertar esas huellas del pasado es una expresión que vuelve mucho, la he oído aquí, creo que Florencia el otro día la mencionaba, es como un leitmotiv un poco de la sociedad amerindia. Esto debe tener mucho eco con otras situaciones que ustedes conocen. Solo dábamos vuelta y vuelta por el pueblo, me encontraba, y no teníamos la canoa que necesitábamos para ir a buscar. Así que Proyecto SAWA fue una oportunidad para preguntar, el avión estaba allí, aquí estamos, llévenos hacia la... Entonces lo llevamos, pero después había que hacerlo. Entonces Mataliwa, eso es importante, un poco la biografía. Mataliwa Culiyaman, que se llama Mataliwa o Mata en general, es el hijo de el último gran chamán, gran conocedor de los cantos rituales, de unos cantos rituales que son muy importantes para este proyecto después. Y él no aprendió. Entonces, por diversas razones, el papá no le enseñó, y entonces este proyecto era una manera para él también de recuperar ese saber con la idea de que podría aprender a partir de las grabaciones. Mataliwa colaboró mucho con una colega lingüista que quizás conozcan, que es Eliane Camargo, que fue bastante clara, que fue también iniciadora del proyecto, con quien, por ejemplo, escribió este libro sobre los maluana, que son, no sé cómo se dice en español, estos discos que se ponen sobre las casas centrales como protección.
y otros trabajos. Mataliwa también fue becado del Museo del Camp Pauli para ir a trabajar con los grafismos, sobre los grafismos. Entonces, era alguien que ya estaba en conexión, digamos, con París. Aimawale Opoya, que es el segundo líder, los dos tenían como 40 años, él trabajó mucho con antropólogos y él es un artista, como se llama, de esos discos, justamente. Todo lo buscan en toda Guayana Francesa. Entonces teníamos como, él es más poeta y lingüista y Aimawale más artista plástico, digamos, era una conjunción. Y como decía al inicio del video, ellos pensaron, ellos con Eliane, que conoce el campo bien, cómo formar un equipo, y el equipo era transgeneracional el mismo, porque durante el mismo trabajo ya se estuvieron recreando lazos en realidad de transmisión. Entonces estaban los expertos, Sixili, que vieron que lamentablemente falleció hace 2 años, Pequiem, que se vio también, y los jóvenes, y en particular Icalé, que vieron que era una chica que después, por razones culturales, tuvo que parar, lamentablemente, pero que que fue muy clave también. Sí. Fue difícil integrar a jóvenes mujeres, ¿no? Era también una meta de cómo. ¿Por qué? Porque es difícil de encontrar, porque son sociedades donde la división de género es muy fuerte. Implicaba irse 2 meses a París cada año, entonces si se ponía de matrimonio con un chico, era complicado que la dejaran y bueno, asumir ciertos roles. Pero hubieron otras, o sea, no es imposible, pero es más difícil. Entonces, además de tener acceso a esos archivos, había una situación coyuntural amplia, importante, que va en torno a este ritual, que es el ritual Eputop, que es el ritual más importante de la sociedad guayana, que es un ritual que como a la vez iniciático para la persona y también social, que funciona para la organización sociopolítica de los diferentes pueblos, porque viven en diferentes pueblos. Ese ritual se ha dejado de hacer desde hace más de 20 años por diversas razones. Unas de ellas, decían, es que no sabían más los cantos, porque una parte muy esencial son cantos épicos, que narran, que incluyen también aspectos míticos, históricos de la historia en realidad del pueblo. El último gran conocedor era Culillaman, se llama el papá de Mata, y que ya no estaba, pero lo habían grabado. O sea, hubo grabaciones largas de todo. Entonces, la finalidad del proyecto era tener acceso a ese material en general, pero en particular a esos cantos rituales para rehacer ese ritual. Entonces, eso, algo que van a ver, tiene su incidencia en la estructura de la plataforma, porque va a haber una sección para ese ritual, por ejemplo. Es Suite dans ce cas-là, una de las grabaciones. Village Yaroukana, 1er novembre 1962. Es el grupo que colecta. 62. Un grupo cari, bueno. Bueno, entonces hay muchas grabaciones de horas porque duran noches enteras. Bueno, la ausencia de
de realización de ritual, se acompaña también, pasa en una situación muy difícil para los Guayana, en todo sentido. Ahí viven, bueno, a nivel de por ejemplo, de la educación, los jóvenes van a la escuela en la primaria, pero también después para ir a secundaria tienen que ir a una ciudad lejas, y para la secundaria en Francia es después de 5 años, ¿no? O sea, a los 10 años dejan el pueblo y los mandan a internados. Y después, para la segunda parte de la secundaria, que llamamos bachiller, los mandan a Guayana. Entonces, desde que tienen 10 años, en realidad, están cortados de todos los modos de transmisión tradicional, prácticas, hablas. Y eso lo sienten mucho los padres. Y cuando vuelven los jóvenes, están perdidos, ¿no? No tienen lo que aprendieron, no les sirve mucho, han sufrido mucho en las casas o en los internados donde los reciben, y no saben cómo vivir en los pueblos, porque ya no tienen los saberes que les permiten. Entonces es una situación muy fuerte que ven los padres, y están todo el día con los teléfonos. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, tenemos que entrar la cultura en el teléfono. Que por lo menos algo que por ahí lo vamos a agarrar. Y fue una también de las motivaciones de hacer una plataforma digital que puedan acceder ellos ese conocimiento vía el teléfono. Además, sufren mucho los garimpeiros, ¿cómo se dice? En la búsqueda de oro, en el orpaillage. Entonces, bueno, toda esa actividad que llena de plomo los ríos, ellos viven de la pesca, entonces todo está muy contaminado. Bueno, es parte de la situación. Hay mucho alcoholismo, drogas. ¿Cómo es la relación con el Estado francés? ¿Cómo es la relación? Es muy difícil la relación. Están a 2.000 kilómetros de Cayena, y el Estado, la Guayana francesa es una colonia, o sea, es una colonia. Y son en una colonia multicultural muy compleja a nivel étnico, y los Guayana están abajo de todo. Bueno, primero están los blancos, que llaman los métro. Los métros son los que vienen de la metrópolis. No. Después están los creoles. Sí, que bueno, no son criollos, son los creoles, ¿sí? Y después están también las poblaciones negras marrón, que se escaparon de la esclavitud en una época, que son varios grupos. Y después están los amerindios, y entre los amerindios también hay varios grupos. Y los guayanas son los que tienen menos voz política dentro de esta serie. Y no, sufren de todo, o sea, podríamos hablar mucho más de eso, pero es una situación en efecto bueno, de segregación, de discriminación, de mucha desilusión y Valentina, cuando van a la escuela, que salen del pueblo de 10 años, van a una escuela común para todas esas... Para todas esas grupos étnicos, sociales. ¿Y en francés? Sí, todo en francés desde el inicio, solo que cuando son chiquitos sí, creo que todavía, los asistentes en lengua materna que los ayudan un poco. Pero también de los motivos es que en la escuela no hay ningún material pedagógico sobre la cultura. Entonces la idea, y eso también tiene que servir para eso, era producir algo que pueda servir a los maestros, y de hecho fue muy bien recibido por los maestros, para tener algo donde puedan tener material, inscribirse. A pesar de esa situación, el Guayana es muy dinámico. O sea, yo no sé, es un milagro. O sea, es un milagro. Probablemente viene realmente de ideologías lingüísticas, del hecho que
las madres siguen hablando guayana a los niños y apalá, y los niños siguen hablando, bueno, por lo menos cuando hace unos años, yo creo. Entonces, una situación extraña en Francia, donde saben que Francia fue un rollo compresor para toda bueno, la variedad lingüística. Es algo muy, muy notable, notorio, y que también, bueno, da esperanza de cierto modo. Entonces, para ya avanzar un poco, porque, como decía, bueno, ellos saben que se fueron esos materiales, eso existen ahí, pero ya no saben ni acceder ni dónde están. Y les pedían a Eliane en particular que les traiga, pero él les traga sobre llave USB o discos duros que siempre se pierden, se arruinan. Entonces también era la idea de encontrar algo más estable. A raíz de eso, bueno, Eliane como nos conocíamos bien, me vino a ver para ver qué podíamos hacer, y armamos juntas un proyecto que después se amplió mucho. Ahí les doy la cantidad de participantes y de instituciones que fueron, bueno, ahí arriba los coordinadores. Después les mencioné algunos de los participantes guayananos que estaban más implicados, algunos de ellos, pero hubieron mucho más. Puse en rojo los que estaban más implicados. No, en negro. En negro. Después habían lingüistas, antropólogos, y gente que estaba en ingeniería de audiovisual, de los acervos. Tuvimos un cartógrafo, especialistas de las humanidades digitales para la concepción de la plataforma, un ingeniero informático, y también, bueno, gente, Lionel Rossini en particular, que hace filmación, que hizo la película, que vieron, y que también dio talleres, porque les querían también aprender a... Entonces, eso vino también, ellos venían para ver y escuchar los acervos, ver y también tener clases de qué es la antropología, cómo se hace un video, etc. Duró, empezó el 2015 despacito, entre el 2016 y 2020 fueron 5 años muy fuertes, y ahora están, bueno, después les puedo hablar ahora. Y tuvimos la suerte de encontrar financiamiento del LabEx, que era una institución francesa en la Universidad de Nanterre, donde está mi laboratorio, y del Musée du Quai Branly, y después de instituciones de ministerios de Francia, también del Museo de Cultura de Guayana en Cayenne, y nos asociamos un momento a la Universidad de San Paulo por Paula Moscardo, que tenía material, y también en Alemania, donde tienen... bueno, entonces, como les dije, ahora un poquito más de... Bueno, ya dijimos que muchos materiales están en el aire, pero no saben dónde están. ¿Okay? Eso es dónde están, cómo acceder, y otras preguntas. Como en particular, si miramos a las plataformas de documentación lingüística, ahora tenemos varias que funcionan. Seguramente algunos de ustedes han trabajado en una y otra, y depositaron sus materiales ahí. La de ELAD, de Endangered Language Project, está la de Austin, Laila, está para DISEC, para Australia, todo el Pacífico. Y aquí puse también 2 otros ejemplos. Esta es Telemeta, que es una base de etnomusicología que se hizo por los colegas etnomusicólogos de mi laboratorio, que hay un centro importante, un centro histórico, donde tienen una cantidad de grabación impresionante, y que hicieron también una base. Y les puse una que es más francesa, que se llama Pangloss, que tiene alguna funcionalidad interesante, les voy a decir. Entonces, esas bases existen, sin embargo, en general no son accesibles
a la mayoría de los miembros de la comunidad de origen. Y cuando digo accesible, digo primero ser capaz de ver lo que hay en la plataforma y entender cómo buscarlo. ¿Son de libre acceso? Sí, son de libre, bueno, En general, digo. son de libre, se puede ver qué hay, pero ahora, digamos, el metadato, pero si se quiere escuchar algo, en general hay que pedir permiso. Depende, pero depende del material. No son pagas. No, no son pagas, son públicas o institucional que hacen mecenado, no son pagas. Y muchos lingüistas las usan o muchos proyectos colaborativos. Entonces, primero ver lo que hay, que hasta para uno a veces es difícil, la verdad, no es siempre fácil. Sentirse cómodo navegando en una plataforma, sentirse incluido en la comunidad de usuarios, ¿no? O sea, eso pienso que accesibilidad implica familiaridad, una intimidad y que lo que veo cuando está ahí enfrente de mi pantalla tenga sentido lingüística y culturalmente. Y eso es raramente el caso, ya están hechas para académicos o para estudiantes de maestría o más, ¿no? Si miramos la cuestión del lenguaje también, vemos que casi todas están en inglés. Algunas pocas incluyen otras lenguas, pero en las primeras páginas de acceso, como en la presentación. Por ejemplo, para DISEC tiene, pues, se puede elegir francés, inglés, chino, bahasa de Indonesia, japonés, Tok Pisin, Bislama, que son lenguas vehiculares grandes, no son las lenguas de los acervos, y es solo en una o dos páginas para presentar. Bueno, Laila, la de Austin, que está, que nos concierne más aquí, de las lenguas indígenas de Latinoamérica, está en inglés y español, todo. Y creo que ahora portugués, es nuevo. Y eso sí tienen todo, hay una nueva versión, pero reciente en eso. El AR, la de lo Endangered Language Documentation Project, que financia mucha documentación, está todo en inglés, pero Mandana Saidenifur, que es la directora de eso, estaba muy consciente y ahora están creando una página con por lo menos el primer acceso en español para las lenguas de Latinoamérica, pero está recién. Bueno, podemos seguir así. En todo caso, hay, en general, es inglés y a veces un poquito más de otra cosa y de español. Si entramos un poco más en esas páginas, vemos que los lingüistas o lo que pusieron sus archivos a veces se ingenian para entrar a algo. Por ejemplo, en el AR ponen el nombre en inglés y después al lado la traducción en español. Pero es como hacer una trampa a la base. También lo que sí se puede es buscar en la búsqueda a veces nombres en lengua originaria por si aparecen en una transcripción o algo, pero también es como un camino muy indirecto que hay que saber que hacerlo. Y es muy poco exhaustivo. Bueno, esa, no sé si la conocen, esa es Pangloss, que es la francesa, que tiene una funcionalidad, bueno, no le voy a hacer aquí es una vista, que es interesante porque se escucha y está escrito en el idioma y también viene por línea lo que se va a escuchar en la transcripción. Pero, bueno, en francés también, ¿no? Pero esa funcionalidad era linda. Entonces, que vemos que estos grandes archivos digitales tienen acceso a las lenguas vehiculares de las comunidades de origen, a veces en inglés, a veces, pero eso para solo algunas páginas, muy poco sistemático, y las lenguas
maternas de las comunidades de origen están muy poco presentes y solo por algunas palabras más las transcripciones aún. Además, como decías, podemos acceder, en general uno trata de acceder y ¡ping! Aparece algo que dice, no, hay que pedir permiso. Y pedir permiso no es fácil, ni para uno, entonces menos para eso. Y además, ¿por qué tendrían que pedir permiso? O sea, se pueden preguntar, o sea, la misma idea de que tengo que pedir permiso. La clasificación y las ontologías que se usan en esas bases, volveré a eso, son a menudo en contradicción con las concepciones de la comunidad de fuentes sobre los discursos, los autores, quién es el autor, etc. Y son tecnologías muy poco flexibles, como lo experimentamos en el proyecto. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, sabemos que en las últimas décadas hubo un trabajo enorme de traducción a las lenguas originarias de una grande variedad de tipos de discursos. Aquí puse, por ejemplo, esas son una norma, una gramática de 300 máquinas, toda en maya, no hecha por un misionario, sino por un lingüista maya, un equipo, los textos oficiales también, aquí puse lo que conocía más, que es lo de los maya yucateco, y también sabemos que hay muchas iniciativas en el web para dar espacios a las lenguas originarios. Deben conocer el Rising Voices y muchos proyectos distintos que se ven allá de mucha índole. Entonces, en este más software como Firefox, otros que se están traduciendo a lenguas importantes como, o sea, muy habladas, todas las lenguas son importantes. Entonces, en ese contexto, no hay razón de que no podamos también tratar de hacer algo con los archivos digitales. Bueno, ¿qué intentamos hacer nosotros? Ahora voy a la segunda parte del proyecto. Entonces, la idea, como les dije, fue hacer una plataforma que permite el acceso a los materiales de las poblaciones indígenas, aquí los Guayanas, y Bapalay, según la organización y las modalidades que deseaban y en sus lenguas. Eso implica un montón de aspectos, contenidos, ergonomía, arquitectura, el grafismo, el color, el tipo de letra, la categoría de referencia, los metadatos, los derechos de acceso, de copyright, el léxico de interfaz, etc. O sea, es un trabajo muy casi faraónico. Primero para decirlo, esa base, esa plataforma la hicimos, le voy a decir un poquito los detalles, pero una cuestión era también cómo llamarla. Entonces decidieron llamarla Watao. Watao viene con muchos significados aquí. Primero es, bueno, Watao es el nombre de un pez, que es este que ven allá arriba, que es el pez más grande para ellos, que tiene mucho valor cultural, valor también gastronómico y alimenticio, aunque, eso también es un símbolo importante, como el río está lleno de plomo, hay que evitar ahora comer los pescados más grandes, porque son los que están al final de la cadena y están más cargados. Entonces, el pez más rico y más querido es el que más peligroso ahora. Pero además, ese Watao, bueno, tiene toda una simbología a nivel cultural y ritual. Y aquí, por ejemplo, es como algo que se aplicaban aquí, una pechera, pero no, bueno, no, pero hecho trenzado, ¿no? De bejuco con plumas, pero que son de las que sirven para el ritual, una prueba de resistencia donde ponen animales muy picantes, hormigas muy picantes o avispas
aquí y los hombres se tienen que poner esas, lo que se vuelven pecheras y aguantar el dolor durante horas. Entonces, son objetos rituales muy importantes, emblemáticos del ritual, y este es uno que está en el Musée du Quai Branly, que estuvo expuesto mucho tiempo. Pero cuando vinieron los Guayana, porque en ese proyecto vinieron varias veces a ver primero el museo y luego la reserva, la primera, cuando lo vieron, no se maravillaron, sino se mataron de la risa. ¿Por qué? Porque estaba al revés. O sea, el pescado estaba expuesto, había desde hacía años la vitrina al revés. Y eso lo menciona, además de la anécdota, es muy también emblemático de la manera para ellos que los metro estaban cuidando sus cosas, porque las tenían los objetos, pero obviamente no entienden nada, ni lo ponen poner, o sea, algo tan simple de un pecado, de un derecho, ni ese cosa tan básico de poner al derecho un objeto, no lo saben hacer. Entonces, el proyecto, además de dar acceso, también implicó, bueno, reconectarse con esos objetos y corregir y agregar conocimiento sobre todos los objetos o los que ellos eligieron, porque en fin, ellos hicieron una selección de lo que querían ver, que estaban en el Musée du Quai Branly. Ahora, esta parte, Watao no vino así, verán que después voy a hablar que hubo mucha creación léxica en Guayana para todo el vocabulario informático y de interfaz, y una de las estrategias que le gusta en particular a Mataliwa, que es un poco poeta y un poco lingüista, le dijo, es crear acrónimos. Entonces, Watao es el acrónimo de Guayana, Apalai, Tumalonu, saber transmitido, Atoipopti, recordado, Upac, antes. Entonces, esas palabras que resumen en realidad el proyecto forman Watao, y entonces ahí están las dos entradas. Para hacer esa plataforma fueron necesarias mucho estudio para todos y en particular para ellos, pero venían también en esa actitud, estudio de fondos audiovisuales, escucharlos, saber lo que había, lo que se podía poner y lo que no se podía poner, lo que se podía hacer de acceso libre o no, estudio de las colecciones museográficas, en particular en el Musée du Quai Branly, el Museo de Guayana y el de Bonn, y estudio de lo que era una plataforma, porque no tenían idea muy bien, o sea, ¿qué es un sitio? Entonces, toda la primera fase fue con Sarah Tonda, que se especializa en humanidades numéricas, sentarse delante de una computadora, ver diferentes tipos de plataformas, qué servía, lo que se podía hacer, etcétera, y los archivos digitales. Ellos querían también aprender informática, cómo se hace una plataforma. Rápidamente renunciaron ellos mismos porque tuvieron un taller con un informático que ya se dieron cuenta, pero hay uno, Asiwae, que después, parte que él sí ya había estudiado y la idea es incluirlo, pero todos se dieron cuenta ya. Pero es la lógica que conocemos, Amarillas, de que para entender algo, saber, tienes que verlo en la práctica, saber cómo funciona desde el inicio. Entonces, a partir de todas esas entradas y de diversos, de ese equipo muy diverso, se creó esa plataforma Watao, que con finalidad, y eso también tuvimos que lucharlos un poco con las entes que nos financiaban, pero lo entendieron después, porque para ellos con toda la plataforma es sobre todo algo, bueno, el Guayana para el mundo académico, para todos, o sea, académicos, no académicos y los guayanas. Pero la lucha fue decir, no, primero para los guayanas y los apalay, esa es el público prioritaria. Y después eso puede servir también a los demás.
O sea, también ahí eso. Y eso a nivel de financiamiento, obviamente es un riesgo. O sea, fue muy cara. Todo eso, se imaginan viajes, meses aquí, toda la parte informática, entonces poner mucho dinero en algo para una comunidad de 2.000 personas. Era como una batalla medio perdida. No, financia cuantifica. Sí, bueno, los que financiaban se convencieron y están muy felices de lo que de eso, y lo que también era hacer un proyecto piloto para ver lo que puede funcionar, cómo lo hacemos y que pueda servir para otros. O sea, también eso. O sea, cuando uno, ya saben, los que ponen guita, después qué va a pasar, pero quizás hay rentabilidad porque finalmente funciona y puedes hacer un modelo que se adapta. Bueno, no les voy a decir, estos son un poco unas imágenes de mucha actividad, de eso con la parte informática de los acervos digitales. No se ve la palabra que fluye, entonces las imágenes son menos lindas, pero aquí con discos antiguos, aquí en el Museo de Quemonli con las restauradoras también, todo para vos, unos diálogos muy interesantes sobre cómo restaurar, una concepción muy distinta de la restauración, la conservación. En las preguntas podemos ir, y también, como siempre, entre los grupos que conocemos, danzas y fiestas. Eso es mi casa. Bueno, con eso también fotos, muy importante las fotos para ellos, es algo que les gustó mucho, sobre todo la foto de las personas, lo que levantó también cuestiones antropológicas interesantes, porque como muchos de ustedes saben, las sociedades amazónicas en general, cuando alguien muere, ya no se habla de él, ya no se mira, no se referencia, y ahí de repente las fotos les gustaron con todo. Entonces y sobre todo fotos de escenas de cómo era la vida antes, fascinados con eso. O sea, porque cambió mucho. Entonces, mucho interés por eso. Y mucho interés por los objetos que ya, muchos de ellos ya no se hacen, descubriendo técnicas. Los que más fascinados eran los que trabajan en el museo, obviamente, que entendieron mucho de lo que nos imaginaban. Y talleres. Entonces, en el museo, algo muy importante, voy a volver, era que también remembraron, yo digo, no sé si se dice en español, reasamblaron objetos que habían estado por décadas en pedacitos, ¿no? En particular las, como dicen, los tocados, ¿sí? Como esto, entonces todo un trabajo, que es toda una técnica también, que un poco saben de cómo poner cada pluma en su lugar, cada membrana. Y muchos talleres también lingüísticos. Entonces, para mencionar algunos de los elementos importantes de la plataforma que implicaban cambiar un poco, o sea, dar vuelta a las costumbres de los archivos, es la clasificación, las condiciones de acceso, grafismo y ergonomía y lenguaje, metalenguaje informático y de la interfaz. Voy a ir un poquito a cada uno de estos temas. Clasificación en los archivos existentes. Ya les dije, Telemeta es el de la página que vemos ahí, es etnomusicología. Ahí van los cantos rituales, que no, también es como lingüístico, también, realidad, porque ahí están. La clasificación base es por quién lo colectó. En los museos usamos entonces la plataforma, perdón, eso no lo dije, lo que hizo para acá, la mayoría de su fondo ya estaba en otra, o sea, el material que es accesible desde Watao ya estaba en otras plataformas, ¿no? Lo que hace es hacer un link especial, ¿ok? Muchos en esta plataforma y mucho en la del Museo du Quai Branly. Si van a la página del Quai Branly,
están todos los objetos, pueden buscar y todo. En la página web del museo, a veces está, bueno, los criterios son más variados, por artefacto, por imágenes, hay más variados. Pero también hay una disociación entre tipos de objetos, pedacitos de objetos por ejemplo, del tocado estarán en diferentes partes, y una disociación entre lo que es performativo, yo lo diría, música, lenguaje, danza hacia el video y todo, y lo que es objeto, como en dos mundos, mientras que para ellos eso está, en la vida está muy vinculado. Entonces, para sintetizo un poco, pero para los Guayana, ese trabajo para crear esa plataforma implicó una reordenación, hacer otras categorías para poner los elementos. Vamos a ver, ellos finalmente optaron por categorías, bueno, muy amplias, después voy a venir, pero que permitían unir diferentes medias, perdón, no las medias, medias, medium, bueno, no sé, habla, foto, y funciones y actuaciones, y permitían hacer ese trabajo, aunque sea virtual, de reconexión de ellos con esos elementos y de los elementos entre ellos. Entonces, reconexión y ensamblar, eso es reensamblar. Bueno, esa es la página del museo. Antes era la página de Telemeta, esa es la página del Museo du Quai Branly. Bueno, es lo que les dije, ellos reensamblaron estos pedacitos para hacer el tocado, pero y había también muchos dibujos magníficos que hizo en particular Silly, quien falleció, un experto también, que dibujó esos que son ya esquemas técnicos, donde se ven el nombre de cada parte y también cómo se asocian los colores. Y mientras que los otros están mirando, él siempre hacía dibujitos en sus cuadernos, que son valiosísimos para todos. Bueno, esta fue la organización que ellos eligieron. Hay perdón, me olvidé, pero hay toda la cuestión, hay una parte lo que es interesante es que escogieron categorías amplias. Alimentación, perdón. Bueno, perdón. Sí, pueden mirar, se me fue de repente, pero hay una alimentación, unas fiestas, hay una sección especial para el Eputop, el ritual ese. Hay también las grabaciones, la pusieron también aparte, como dos modos, y las fotos. Entonces podemos después entrar en la página y ver un poquito más. Después está toda la cuestión porque se acuerdan que la principal entrada para la base de etnomusicología es el colector, quien colectó, quien grabó. Si hay algo colonial ahí. Entonces, ahí se cambió un poco y ellos introdujeron, es muy interesante, dos niveles
Entonces, y ahí es interesante comparar también, porque está en Guayana y en francés la página. Entonces, en la parte francesa, y en realidad ahí yo creo que tuvo que ver también los metros que trabajan, se guardó autor para el colector, pero se puso otro autor. Pusieron otro autor, que es el otro, es que el performer. Performer. Para los objetos no saben en general quién hizo, pero para las grabaciones sí saben. Y en Guayana, bueno, yo no sé Guayana, pero miré un poco lo que usaron. Y en realidad usaron, para autor pusieron calipono, que es un término para una persona, vago, una persona. Y para el otro autor, el performance, ahí pusieron algo que significa agente, es el que hace. ¿Okay? Está bien, ¿no? Un poco cambiar el orden en la actuación. Entonces te ve dónde está la prioridad más importante. Eso importante, entonces se puede buscar por esas diferentes entradas. Bueno, las condiciones de acceso quizás es lo que más se habla en general, no voy a hablar mucho, pero en las plataformas previas, la cuestión de derecho de autoría y difusión, según las leyes internacionales, francesas e internacionales que conocen, y para los Guayana lo que se agregó son restricciones culturales a ciertos géneros, en particular, bueno, para objeto y para también para música y habla. Hablaron mucho de eso, hablaron mucho. Finalmente, porque se podía hacer, por ejemplo, en Australia, donde tiene unas condiciones de acceso al saber muy complejas, con las redes de parentescos y todo, se han elaborado sistemas muy complejos. En ese caso, ellos eligieron tener simplemente dos categorías, algo al cual todos, Guayana y no Guayana, pueden acceder directo, y otras a las cuales no se puede acceder salvo mandando un pedido. ¿No? Y esos son ciertos enunciados rituales mágicos y ciertas músicas de flauta con instrumentos. ¿No? Pero finalmente estaban priorizando el acceso. Se ve que están en un momento de fragilidad donde quieren que los jóvenes vayan a ver. Entonces, si ponen demasiadas restricciones es contraproducente. Pero sí pusieron algunas. Perdón. ¿Las restricciones se aplican también a las plataformas internacionales? No. Ahí habría son otras negociaciones, pero esa es la plataforma como el Museo de Quai Branly. Bueno, el Museo de Quai Branly actualmente está teniendo un cambio de política un poco, está mucho más cuidadoso con eso. Yo no les pregunté, de hecho, últimamente si habían cambiado, pero estarían dispuestos, yo creo, en cambiar ciertas cosas. Están obligados. En Francia ahora hay todo un movimiento y el Museo de Quai Branly es el que está más a vista, porque es el de antropología. Entonces, hay un cambio. Pero lo que hay también es que estas bases, las grandes y las chicas también, la técnica nos restringe mucho, porque es muy poco flexible toda la parte técnica. Entonces, un cambio a menudo lo quieres hacer, todo el mundo está de acuerdo, pero para encontrar la técnica, una vez que se pensó de una manera, no es tan simple, hay que encontrarle vuelta. Pero no, por eso no hay que pedirlo. El otro aspecto eran las lenguas de acceso. Yo empecé con eso, entonces, en las plataformas que vimos, tanto en francés, bueno, otras estarían en inglés, ellos son muy multilingües, hay que decirlo, Guayana con toda la sociedad de la Amazonía, pero para ellos, para la cuestión de la intimidad y la familiaridad, y eso es lo que les decía al inicio, de un acceso que es que tendría que ser como su casa, y no como la nuestra. En su casa se habla guayana, entonces que sea en Guayana. En Guayana lo que queríamos era Guayana, Apalay,
Bueno, francés porque lo usan también, en portugués, que no tuvimos tiempo de hacerlo todavía, y después, bueno, después el inglés sería no para ellos, para nosotros, digamos, claramente. Entonces, eso conllevó muchos talleres de traducción, se imaginarán, bueno, ahí no está, que llevó a cabo muchos de ellos Eliane Camargo, no tengo foto de ella, no sé por qué, pero pero que implicó explicar cada vez qué es cada cosa, ¿no? Qué es una arborescencia, qué es una, con materia sabían, pero cuando uno va a una página de internet hay muchas palabras que uno ni piensa, pero que son muy herméticas. Entonces había que explicar lo que eran y después encontrar equivalentes. Eso fue un trabajo muy interesante que se tradujeron más de 100 términos del vocabulario informática, lo que era la informática, y le voy a dar solo algunos ejemplos. Y Asiwae Guayana, él es el informático del grupo, él sabe un poco y él estaba explicándoles también en Washington. Bueno, solo para hay algunas cosas lindas, entonces, darles algunos ejemplos con todo. Hay 2 artículos que escribió Eliane Camargo con uno, bueno, después les puedo mandar la referencia, pero uno en una revista francesa y otro en una revista brasileña donde explica con más detalle. Por ejemplo, para la red, el World Web Network, el grande, una red simple no convenía porque era muy chica para abarcar el universo, ¿no? Una red de pesca. Entonces, finalmente, eligieron usar EWA, que es nada menos que la cuerda chamánica que vincula todos los niveles cósmicos. Así se engloba todo el universo. Otras traducciones fueron más fáciles, como virus para parásito, o sea, con parásito el término aquel, y antivirus con el remedio para parásito, ¿no? Y de hecho yo me acuerdo que porque después fuimos bueno, después les voy a mostrar una foto, cuando se hizo la plataforma, fuimos a los pueblos, en canoa, a Mosai, y yo estaba con Aymá, que estaba y era en 2020, enero 2020, y me dijo, sí, parece que hay un virus chino que anda. Y yo le digo, un virus, pero te da dolor de... No, ¿cómo le dije? Un virus de la computadora, yo le digo. Y eso fue un problema porque durante 2 años no pudimos hacer nada. O sea, eso afectó el proyecto. Bueno, después el web usan una tela de araña, acalimada de una araña específica, conexión, algo para agarrar, capturar, cuando uno se conecta, agarra algo, y también que se vincula a un término que se usó para describir cuando el niño aprende el lenguaje, ¿no? Como que se conecta y agarra algo del entorno. Entonces, conectar. Esta es muy bonita. Ya me sale en mexicano, muy bonito, es para imprimir. Entonces, ¿qué hicieron para imprimir? Lo que les marcaba más impresión era el ruido de la impresora. Y conectaron ese ruido con los gemidos de la parturienta al inicio de su parto. Entonces, finalmente, fue esa palabra ekaktanoptop, que literalmente significa para el inicio del nacimiento, pero no hace referencia al nacer de la hoja, aunque eso quizás también estaba ahí, pero más bien a la cosa más ideofónica, en realidad. Muchos se terminan con toperan, que es un deverbalizador. Bueno, ahí son lenguas amerindias, son palabras complejas que hacen a menudo con marcas textuales, de verbales y todo, pero con la conciencia, decían, de no poder hacer palabras demasiado largas, porque no iban a entrar, ahí hay una cosa de ergonomía. ¿Qué más? Después hay todo una constelación de palabras
alrededor de esta oruga, ¿se dice? Sí. Oruga. Oruga reluciente, bueno, luminosa o reluciente, le puse luminosa, que brilla en la oscuridad, y entonces que le hacía pensar a Estrella, a los satélites, sobre todo que cuando uno la ve, a veces se ponen debajo de la tierra, entonces parecen como ver el cielo desde arriba, no sé, con puntitos, y eso, bueno, llegó a querer decir satélite, informática, la pequeña memoria de la oruga reluciente. La computadora es una palabra para computadora, el receptáculo de la oruga luminosa o la tarjeta de memoria, que es el corazón de esa pequeña oruga. Y bueno, creo que es mi último ejemplo de estos. Vimos como entonces, ya había varias estrategias para hacer neologismos. Esa para computadora, vimos esa basada en la oruga reluciente. Otra es algo como un tablón, una tabla por la forma. Y otra de Mataliwa, que propuso, que es ese acrónimo también, la misma técnica con el Watao, entonces uniendo palabras bastante complejas, una que se indica todas las informaciones que ahí se ponen, cogen memoria que corrige palabra, y la memoria que no se olvida de palabras, otra, lo que está instalado adentro se volvió memoria y ahí se queda, otra, memoria que lo memoriza todo, y la memoria, o allá, o no sé, la memoria que se queda en la máquina. Entonces, como un conjunto de palabras que creo para crear un acrónimo, EPITEA, que para computadora. Finalmente, Eliane en su texto dice, bueno, la cuestión es que uno crea neologismo, van a seguir o no, van a agarrar, funcionar o no, y aparentemente sí, está... Pues, La idea de los neologismos es falta de préstamos. algo de la comunidad. Sí, es algo de, sí, sí. Es algo de la comunidad y, bueno, quizás alentado por lingüistas, por Eliane, es posible, eso es posible. Pero hay como un gusto en la creación de palabras, pero también, y también por ese conjunto de Guayana intelectuales que estaban en el proyecto, que a Mataliwa le encanta ese trabajo, Sixili también, pequeña, entonces hay como se hace una sinergia, digamos, de creación lingüística. Como son pequeñas comunidades, también es más fácil que después se transmita. Ellos consultaban a otras personas también. Para ver si sí, la decisión. Todos los talleres eran en taller. Después, bueno, no eran talleres de todo, pero después uno lo lanza en el pueblo y se ve lo que queda. Habría que hacer ahora trabajo de campo para ver qué funciona, qué usan, o si siempre usan ordenador, o los dos, o sí. Pero digamos que fue parte de esa creación, de la creatividad que implicó la realización de esa plataforma, que no es solo agarrar, o sea, la idea no era solo agarrar algo que existe y llenar con cosas guayanas, sino que todo el esqueleto y la piel sea guayana. Entonces, entonces les aconsejo ver esas publicaciones, van a ver mucho más términos. Entonces, las páginas están en Guayana, todavía no está entrado todo en Apalá, hay alguno, y en francés, no entre todo el sitio. Esto no voy a detallar, pero era también para decirle un poquito del contexto lingüístico del proyecto. Fue un proyecto muy multilingüe. Uno piensa, bueno, ustedes no, porque son lingüistas de campo, saben, pero desde afuera siempre hablan del bilingüismo, la educación bilingüe. Eso no tiene sentido en esas sociedades, son multilingües.
Y en el proyecto hubo muchas interacciones en diferentes tipos de lengua, lo que implica, yo me divertí una vez en hacer ese esquema, medio entendimientos o no entendimientos, o sea, la cuestión de la comunicación ahí es no es un problema, es un factor. Porque yo creo que el hecho de que muchos no entendían, a mí me costó mucho trabajar en ese proyecto porque no sabía guayano. Y acostumbrada como soy por los mayas y que siempre mi primer punto de lingüística es saber la lengua, tenía mucha frustración y no éramos los únicos, no era la única que no hablaba. Y traté, bueno, aprendí 3 palabras, pero no puedo decir que entendí. Sin embargo, el hecho de que varios de nosotros no entendíamos les dio también un espacio de libertad para hablar cómo lo deseaban. Nosotros hacemos una pregunta y se pueden quedar una hora hablando entre ellos y un espacio de libertad creo que es muy importante también, para darle también más poder de decisión, que pueden hablar de todo sin que nosotros, sin tener miedo o no sé si miedo, pero de conciencia. Entonces, bueno, no digo que haya siempre que no entenderse, pero es un elemento que hay que tomar en cuenta. Y quiero terminar ese recorrido con la parte gráfica que fue muy importante. Los guayanas, Yepalá y esas sociedades son estetas, o sea, realmente tienen una creación de objetos, diseños, colores muy elaborada, muy sofisticada. Entonces, para ellos era muy importante el aspecto visual de la página y fue muy importante dejarles la mano para eso. ¿Cómo hicimos? Bueno, tampoco son diseñadores gráficos de página web, eso también tiene una especialidad. Entonces le invitamos a Verónica Olga, que es ella, que es su trabajo, pero que es colombiana y tiene mucha relación con sociedades, ya ha trabajado con es original, tiene sensibilidad, y ella durante toda la primera parte era ver con ellos qué les gustaría como colores, como formas. Entonces ellos se pasaron mucho tiempo haciendo dibujos para el logo, para viendo también los elementos que se necesitaban en la página y haciendo propuestas. Con estas propuestas, bueno, aquí se elaboró todo un universo visual. Se decidieron las formas principales, se decidieron los colores principales y qué color se iba con ellos, o sea, a partir de y también en vez de cuadrado para los elementos como forma principal, porque nosotros en general vemos todo cuadrado, entonces ¿cómo es cuadrado? Pero el redondo, la forma o el círculo correspondía mucho más a ellos para algo accesible. También se elaboró, por ejemplo, ellos fueron lo que propusieron el logo que vieron arriba, está en chiquito, a partir de ese motivo, que es de una oruga con 2 cabezas, que es un ser mítico muy importante, que se encuentra mucho en los maluguaná, que son esos discos y que sirven para la protección de la casa, entonces como un elemento protector también en logo. Entonces hubo mucho trabajo de diseño gráfico también. Todo ello también en un contexto donde hay muchas restricciones de muchos tipos cuando uno hace una plataforma. Técnicas, muy duro, técnicas, de los archivos, jurídicas, del presupuesto, etcétera. Entonces, siempre fueron negociaciones, no pudimos hacer todo lo que queríamos, pero se negoció como se pudo para llegar ahí. Al final, entonces se hizo ese Watao.fr, que pueden mirar, que contiene o que tendría que contener, porque algunas cosas están todavía en proceso, cartografía de los acervos, donde están un mapa, donde están
cartografía de los pueblos Guayana y Apalay, querían con su topónimo, su historia, su gente, la población, etc. Acceso a las grabaciones, lo vimos, a las fotos, películas también. Queríamos hacer usar el tool, instrumento de sincronización que cuando uno escucha puede ver la transcripción al mismo tiempo. No tuvimos tiempo de hacerlo por ahora ni en enero. Bueno, quedó un poco en veremos. Y finalmente con el tiempo yo pensé que quizás era también mucha proyección nuestra lingüistas querer hacer eso, porque para ellos lo oral es lo principal. Entonces, lo que nos falta es poner como un pequeño resumen, porque ahí está un título, pero sería un pequeño resumen. Pero toda esa obsesión con lo escrito, transcribir, es muy nuestra. Entonces yo creo que no es lo prioritario en realidad. Hay métodos muy lindos de hacerlo y habría que rever para ellos, pero ahí hay que ponderar también lo importante. Después, enlace interactivo entre cantos y objetos. Eso iba con la transcripción, que todavía queda un poco, que la idea era que de los cantos del Eputop, sobre todo cuando mencionaba un objeto, se hacía clic y se lleva a la página del objeto ritual o de una foto. Eso todavía es posible. Después, información complementaria, una parte que no los administradores son los Guayana y ellos pueden recibir y poner más información. Un espacio dedicado al ritual Eputop, y sobre todo que no sea una plataforma solo sobre el pasado, sino que sea abierta al presente y que se pueda incluir fotos de objetos actuales, videos, el Guayana Boy, el rapero, etcétera. Que sea una página también hacia el futuro y en el presente. Y eso bajo la administración del equipo Guayana y otro elemento muy importante fue, lo que se llama portabilidad, se llama en español, que puede, o sea, que la página se pueda ver bien exacto, en la compu, en el tablet y sobre todo en el teléfono. Eso técnicamente fue mucho más complejo de lo que pensábamos, pero no. Y otro elemento técnico importante, una versión offline, porque fíjense, no tenían acceso a Internet en los pueblos. Entonces, lo que hicimos es un sistema que se puede telecargar la página, todo el contenido que existe en o sea, uno se vincula al Internet en una ciudad, se telecarga o por una llave USB, y una vez que está telecargado en la computadora se puede usar y después te conectas de nuevo en la ciudad y se va nutriendo de las novedades. Entonces esa versión offline es muy importante y eso nos permitió cuando fuimos dejarle la plataforma a todos los maestros, por ejemplo, para que la tengan y puedan usarla desde su propia computadora sin necesidad de conexión. ¿Tienes esa versión offline? No es un PDF, ¿no? Que se transforma en No, es la página, es la página web. Es la página web que se te instala, digamos. Sí. Había algunas cosas que se telecargaban, por ejemplo, creo que audiovisuales o más pesados, eso era un poco más complicado. Pero digamos, la idea era esa. Sí. Bueno, esas algunas vistas de la página. Y después todo ese trabajo se hizo excepto los talleres lingüísticos de traducción, pero el resto se hizo casi todo en París. Entonces, la segunda fase muy importante era, bueno, como decimos, ir a los pueblos y que empiecen a usarlo. O sea, nosotros no lo hicimos para nosotros y ellos tampoco lo hicieron para los países.
que es la parte más importante, o sea, tan importante como la primera. Tardó un poco porque tuvo la pandemia en el medio, pero finalmente se hizo el viaje de regreso, digamos, la plataforma virtual, había que llevarla, no virtualmente, sino verdaderamente. Se hizo una exposición itinerante, no con objetos, sino con bueno, unos bueno, después les muestro gráficas donde que habían hecho los que se enrollaban y después lo desarrollábamos y se hacía un círculo en las casas redondas y con visualizaciones que hicieron ellos mismos. Eligieron los temas que querían tratar, entonces explicaban quiénes fueron los colectores, qué hicimos, qué tipo de objeto tenemos, etcétera. Y en ese recorrido, que fueron todos los pueblos principales, en Canoa, se presentaba también la plataforma. Aquí ven la exposición y los chicos con Icalé que vimos que les explica lo que hay en la plataforma. Bueno, mucho trabajo se hizo con las escuelas, ¿no? Había una reunión para adultos, pero mucho en las escuelas. Aquí ven con tablet un niño que juega ahí y con momentos muy emocionantes. Por ejemplo, aquí llegamos a un pueblo, Pirimá, que ahí vivía un chamán muy reconocido que había muerto muy poco antes y esta es su hija y reconoce la voz y no sabe muy bien qué hacer, o sea, le decimos que es escuchar porque está la cuestión del veto del duelo, o más del duelo, de que no se puede. Y finalmente dice que sí, que quiere verlo y todas las familias se acercan y empiezan a ver la foto de muy, bueno, y obviamente todo eso conlleva transformaciones que nosotros somos parte de, o sea, después, bueno, proyecciones de las películas, porque para el equipo Guayana Palay también era muy importante explicar lo que habían hecho todos estos años en París, porque había muchos dichos, bueno, se van a París, van a pasear, a pasarla bien y ya. Entonces querían realmente explicar. Y se hicieron 2 películas más largas de las que están en la página web y también ellos hicieron este fascículo que está todo en Guayana, donde decidieron explicar, digamos, su trabajo a partir de objetos. Y les va a pasar, entonces eligieron objetos de los diferentes museos y explican el objeto y lo que ellos ven ahí. ¿Ya me acuerdo todo fotográfico? Sí. Sí, esa parte se trabajó también con Elian Camargo, que trabajó y que estaba haciendo un diccionario. Sí. Pero obviamente puede ser otro problema. Sí. Y después se hicieron talleres, por ejemplo, para enseñar a filmar, porque eso para ellos había un pedido, y ahí viene Sixili que hace una trompeta muy especial del tatú y Marta que lo está filmando. Bueno, ya me pasé mucho, pero para terminar, quizás algunos desafíos importantes o sea, que todo no fue una experiencia muy enriquecedora para todos, creo, que nos ha permitido todos crear esa plataforma, que ya es un logro, que se usa, habría que volver de nuevo allá, pero por lo que me dijo Mata la última vez que le hablé, por lo menos él dijo que la usaban un poco en la escuela, algunos para escuchar. Hay también, por ejemplo, gente que hace, nosotros eso lo vimos, que hacen banquitos, entonces van a la plataforma para ver los banquitos antiguos, inspirarse,
o los jóvenes también la usan para inspirarse para pinturas corporales, ven fotos antiguas. Entonces hay como una interacción rara y elementos que se integran, seguramente se podría integrar mucho más. Lo que fue difícil, y después hablo de los otros, es la administración, porque la idea es que nosotros ya poco a poco no existimos, o sea, les damos eso y ellos se ocupan de eso. Eso es un largo proceso que, sí, que está en curso, digamos. Pero hay otros desafíos que un poquito mencioné, pero trasfondo aquí, que implican estas iniciativas. El primero es que en realidad partimos nosotros aquí de una concepción del patrimonio, de lo que se conserva y lo que se hereda, que es totalmente, que es muy distinta de las concepciones, sobre todo amazónicas, ¿no? Donde en general más bien se tiende a favorizar lo que se olvida, o sea, el olvido, un olvido generativo, digamos. Y ahí estamos en un sistema de conservación y la restauración, por ejemplo, al idéntico, la discusión que hubo con las restauradoras, que ellos decían, pero ¿por qué lo vas a restaurar así de feo que está? Más o menos, porque está arruinado, ¿por qué no lo arreglan? Hay una oportunidad. Sí, no, tenemos que restaurar en el estado en que nos llegó el objeto. Y había uno de pluma y Aima decía, pero anda a buscar plumas de los, ¿cómo se llama? De pigeon, los pájaros que están en la torre, debajo de la torre, el que está lleno, el museo está al lado. O sea, sí, o sea, transformar, regenerar, son esas lógicas. Y los sistemas, obviamente, patrimoniales nuestros están en una lógica muy distinta. La cuestión de la plataforma virtual, y es un poco lo que trabajamos en este número de la Société Americanis, que de hecho fue una mesa en Sevilla donde participaste también, es que lo virtual también abre a otras posibilidades generativas, digamos, de no solo dejar en lo estable, sino crear otros puentes. Pero siguen dilemas y cuestiones que tenemos que tener en mente, que estamos también colaborando con elementos que están a cierto punto inconmensurables, metadatos de las bases, versus la relación con los objetos y las performances oratorios, que son cosas que dice, la idea de conservación y exposición versus transformación, manipulación y adaptación, el hecho que los objetos no se pueden tocar en un museo, por ejemplo, instrumentos de música, el Museo de Branly está lleno de una colección extraordinaria de instrumentos de música que están como muertos en su caja. Las clasificaciones unívocas, a las cuales nos inducen esas bases, mientras que en realidad son redes de significados que dan vida a estos objetos. Está muy... y también toda la cuestión de la transmisión, porque la verdad que, soy sincera, cuando vino Eliane a hablar de ese proyecto y Mata, que iban a aprender de nuevo con esas grabaciones, yo dije, bueno, quizás, pero lo dudaba mucho. O sea, entendía el interés y obviamente íbamos a ayudar, pero aprender de una grabación cuando sabemos toda la importancia de la contextualización para ese aprendizaje era algo excelente. Entonces, eso obviamente transforma también las formas de transmisión y los objetos, el contenido de lo que está transmitido. Otros desafíos, no los voy a leer todos, son muchos, están mucho más basados en vinculados a las plataformas digitales en sí y el trabajo colaborativo. Primero, todo el esfuerzo que hicieron los Guayaná y los Zapalay para entender lo que era una plataforma, lo que nosotros hacíamos, qué podían hacer. Para nosotros, el esfuerzo de entender lo que ellos querían y cómo apoyarlos. Para todos nosotros, a entendernos en nuestras lenguas y también las jergas técnicas que son enormes en ese ámbito, todo ese juego de traducción muy compleja.
en encontrar expertos en el idioma y la cultura que puedan servir de intermediario. No siempre es fácil. Por ejemplo, en el proyecto Sawa, bueno, tuvo Eliane Camargo muy clave al inicio, pero después ella salió del proyecto y nosotros quedamos y encontramos otras vías, pero cuando no hay tantos expertos que puedan. Ahora hay más porque hay cada vez más indígenas, gente de pueblo originario que acceden a un nivel académico y que juegan ese papel de intermediario. Eso hay que aprovechar realmente, trabajar con ellos. Bueno, después muchos compromisos a nivel técnico también que tuvimos que negociar entre ellos y lo que se podía hacer. Los costos, que son importantes, búsqueda de financiamiento, al inicio explicar, bueno, una plataforma genial para 2.000 personas, que hace, bueno, sí, y también ahora, por ejemplo, en Guayana Francesa, los metros no pueden pedir ellos, nosotros no podemos pedir el dinero tienen que pedirlo los guayanos, pero tienen que hacer proyectos, o sea, primero que no les interesa hacer proyectos y no tienen la técnica, que es otra técnica. Entonces también como uno nos ponemos al servicio para hacer el proyecto, pero no siempre es fácil, hay toda una nueva tectónica de lo que es posible y no quién puede pedir cuál financiamiento, que también es complicado. Y el mantenimiento de esas plataformas, una vez que está hecha, hay que tener dinero para pagar el mantenimiento. Ahora encontramos del CNRS que nos paguen 3 años, por suerte porque la plataforma estaba todo deshecha después de 2 años sin mantenimiento, pero es otra cuestión, que como saben, me imagino lo mismo, bueno, acá quizás peor, pero nosotros, todos los proyectos te piden hacer un website, una plataforma, pero después nadie se ocupa del mantenimiento. O sea, nadie tiene dinero, ponen dinero para eso. Bueno, entonces es más, eso es un poco eso. Ya lo dije, como los puntos para terminar. Entonces, a pesar de todo eso, creo que tenemos que tratar de inventar esas nuevas formas de dar acceso que sean mucho más colaborativas y que sean sensibles, ya directamente vinculadas con las lenguas indígenas, y no solo las lenguas, sino muchos modos de acceso al contenido y otras formas de concebir el contenido, y eso nos va ojalá sorprender y también quizás también cambiar las otras plataformas que existen. Creo que me va a quedar aquí porque ya cumplí con todo el tiempo y perdón por haber sido muy larga. Gracias por